Olam 7, Televisión Internacional, presenta Meditaciones de la Tarde, programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados. Devocionales diarios llenos de momentos inspiradores para fomentar tu relación con Dios. Olam 7, sanando, educando y reconciliando. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes en esta tarde. Nuevamente estamos felices y contentos porque estamos de aquí de Alhambra, California, Los Ángeles, hacia donde la señal está llegando. Que el Señor te bendiga, amigo, hermano, que el Señor te haya dado paz, gozo y alegría esta semana. Estamos listos nuevamente para tener la palabra de Dios, para ser bien bendecidos, ¿sabes? Solamente escuchando la palabra de Dios, escuchando sus testimonios, podemos tener la bendición del Señor. Qué bendición es estar listos para compartir la palabra de Dios. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé la bendición en esta tarde para poder abrir su palabra. Oremos, hermanos, cada uno de ustedes que están ahí, donde quiera que estén, donde la señal esté llegando, inclinen sus rostros para que pidamos la bendición del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta tarde venimos con corazones bien agradecidos porque tenemos la vida, oh Dios, tú nos has permitido la vida, pudimos en esta mañana levantarnos y hacer nuestras labores. Gracias porque ya estamos listos para presentar tu palabra. Muchas gracias por cuidarnos, por apartarnos de todo peligro y por tenernos acá ya listos para presentar tu santa palabra. Gracias, Señor. Ahora te voy a pedir una bendición especial por cada uno de mis amigos, de los hermanos que se dan cita para estar con nosotros, que los bendiga grandemente. Si hay alguna necesidad, algún problema de salud o físicamente que solo tú lo conoces, oh Dios, lo ponemos en tus manos para que tú seas propicio a esa necesidad. Y bendícenos en esta tarde, permite que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender la bendición del tema. Gracias por darnos esta bendición de que podemos tener, Señor, tu palabra y también los testimonios del Espíritu de profecía. Muchas gracias, entrego mi mente, toma mi corazón. Señor, aquí estoy, tu esclava, lista para servir, para exponer tu palabra. No soy digna de hacerlo, pero la sangre preciosa de Cristo me limpia de todo pecado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Así es, amigo hermano que nos estás escuchando en esta tarde. Es una bendición que tú y yo tengamos la bendición de escuchar la palabra de Dios. El tema de esta tarde es las 3 leyes del Antiguo Testamento. Pero bueno, tú me dirás, ¿cómo que 3 leyes? Si hay muchas leyes. Sí, es cierto, mi amigo, hay muchas leyes en el Antiguo Testamento, hay muchas leyes, pero también hay 3 leyes importantísimas que es necesario que tú y yo las conozcamos. Por ejemplo, tenemos la ley civil, tenemos la ley ceremonial y también la ley moral. De esas 3 leyes vamos a hablar ahora, ¿sabes? Porque es importante que tú y yo las conozcamos, tengamos este conocimiento para saber para saber qué significaba cada ley, porque a veces confundimos estas leyes con la ley moral. La ley moral es esa siempre ha existido desde el principio, como lo vamos a probar, desde el principio y también hasta que nuestro Señor Jesucristo venga y seguirá, yo me imagino, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a estudiar en esta tarde y vamos a ver que verdaderamente es importante tener el entendimiento de estas leyes, de estas 3 leyes que existen bien claras en la palabra de Dios. Y vamos a ir allí, el tema de esta tarde es
3 tipos de leyes. Ese es el tema, 3 tipos de leyes. Luego dice así allí en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Segunda de Pedro dice así: tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. ¿Sí, amigo? Fíjate lo que dice la Biblia: tener por salud, o sea, por salud, por salvación, la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta paciencia tiene Él para con nosotros, sabes? Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Vamos a ir al 16. Luego dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles ¿de qué? De entender. Es cierto, mi querido amigo, mi querido hermano, hay muchas cosas que Pablo escribió muy difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Esto sí es muy triste, ¿sabes? Porque verdaderamente, por eso es importante, querido amigo, querida hermana, que en esta tarde te das cita a escuchar estos mensajes. Es importante que tú y yo sepamos distinguir cada ley que tiene la palabra de Dios, ¿sabes? Cada una de ellas es para un propósito. Y por eso tú y yo en esta tarde vamos a discernir con el Espíritu Santo que nos dé ese entendimiento para que tú y yo podamos entender esto, porque si no es por el Espíritu Santo, tú y yo no podemos entender. Esa es la verdad. Nunca podemos entender. Estamos mirando los pasajes, estamos mirando las cosas, lo que dice bien claro, pero no lo entendemos, igual que los fariseos en el pasado, ¿sabes? Estaban ellos leyendo, estaban viendo lo que decía la Biblia acerca del Mesías, lo habían leído, pero no lo entendían. Pero yo te quiero pedir algo en esta tarde, mi querido amigo, mi querido hermano, que le pidamos al Señor un corazón humilde y receptible de poder entender. Porque si no es así, si siempre estamos tratando de encontrar un pero, nunca vamos a entender. Aceptemos la palabra de Dios como está escrita y el Espíritu Santo poco a poco nos va a ir dando el entendimiento correcto. Que no caigamos en como estos, como dice Pedro allí, déjame ese versículo, fíjate que dice allí, dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Sí, amigo, y eso no lo queremos, no queremos nosotros hacer eso, como también dice las otras escrituras, para perdición de sí mismo. Ese es el propósito, que nosotros tengamos un discernimiento correcto, ¿sabes? Bueno, ahora sí, dice 3 tipos de leyes. Es importante que leamos esto que dice acá. 3 tipos de leyes. Dice, leyes civiles, gracias. Las 3 leyes del Antiguo Testamento. La Biblia menciona 3 clases de leyes. Es importante distinguir la diferencia entre ellas para no traer destrucción sobre nosotros. Mira cuán importante es esto. Léase Primera de Pedro, Segunda de Pedro, que fue lo que leímos ahorita, ¿verdad? Porque de veras, si nosotros no sabemos distinguir, esto nos va a traer destrucción. 3 tipos de leyes: leyes civiles,
estas leyes regían la operación y el gobierno de Israel. ¿Qué dice? Estas leyes civiles regían el gobierno de Israel. Eran leyes de salud. Sí, amigo, estas eran leyes de salud, de sanidad pública, de enfermedades criminales, procedimientos judiciales, etcétera. Para eso eran esas leyes, etcétera. Ya no rigen como obligaciones, ahora en este tiempo ya no rigen como obligaciones civiles, aunque algunos de sus principios básicos son todavía, ¿qué dice? Aplicables. ¿Qué te parece? Todavía algunos son aplicables. Y luego sigue diciendo ahí, algunas son aplicables. Leyes ceremoniales, ahora viene la ceremonial. Eran las leyes del santuario. Las leyes ceremoniales eran las del santuario israelita, que gobernaban los servicios religiosos y enseñaban la venida ¿de qué? Del Mesías. Esta ley, las leyes ceremoniales, dice que, o sea, estas leyes anunciaban la venida del Mesías. Por eso dice, eran las leyes del santuario israelita que gobernaban los servicios religiosos y señalaban la venida del Mesías. Eran importantísimas. Antes de la venida de Cristo eran importantísimas. La ley moral, ahora sí, vamos ahí a la ley moral, y fíjate que lo que dice, la ley moral, esta es la de los 10 mandamientos, ¿sí, mi amigo? Esa es la de los 10 mandamientos registrados en Éxodo 20 del 1 al 17 y en Deuteronomio 5:21. Yo quiero darles un repaso a esos mandamientos porque es importantísimo. No los vamos a detener mucho porque yo sé que tú ya los conoces, pero le vamos a dar un repaso porque es importante, importantísimo. Vamos a ir allí a Éxodo 20 del 1 hasta el 17. ¿Qué dice ahí? Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Importante, mi querido amigo, mi querido hermano. Yo soy Jehová tu Dios, personalmente lo hace, mira. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Verso que sigue, por favor. Y luego dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué te parece? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es importante, mi amigo, que tú y yo no nos hagamos de imágenes, ni de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No nos vamos a detener mucho porque solamente quiero que tú lo recuerdes. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Muy importante. No debemos inclinarnos ni debemos honrarlos. Porque yo soy, ahora sí el Señor habla y dice, porque yo soy Jehová tu Dios, personalmente, mi Dios, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. ¿Qué te parece? Así es, mi amigo, mi hermano. Luego, sigue diciendo ahí, y que hago misericordia en millares. ¿Qué dice la Biblia? Hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor Jesús siempre, ¿sabes? Si tú lees la Biblia, en toda la Biblia vas a encontrar estas palabras.
y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Sí, amigo, el Señor tiene cuidado de verdad de aquellos que verdaderamente le obedecen. Y luego sigue diciendo ahí el versículo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Importante, mi amigo, mi hermano, no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La pregunta: ¿cómo yo, cómo tú podemos tomar el nombre de Dios en vano? Mi amigo, mi hermano, ¿cómo podemos tomar el nombre de Dios en vano? Hay muchas maneras como tomar el nombre de Dios en vano, ¿sabe? Pero vamos a decir algunas. Dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Mi querido amigo, cuando yo verdaderamente digo que soy cristiana, que yo amo a Jesús, que yo sirvo a Dios y no hago la voluntad de Dios, yo estoy tomando su nombre en vano, porque no lo estoy representando como Él, lo que Él es. ¿Sabes? Es importante. Por eso es que es importante que tú y yo de verdad tengamos este conocimiento y en esta tierra, donde quiera que vivamos, podamos representarlo como lo que Él es en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Es importante, mi querido amigo, mi querido hermano. Vamos a seguir, por favor. Recuerda que solamente te estamos dando un repaso a los mandamientos. Luego sigue diciendo, acordarte has del día de reposo para santificarlo. Mi querido amigo, mi querido hermano, recuerda esa palabra, acuérdate, que no se te olvide, acuérdate. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. Y luego sigue diciendo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Muy importante, debemos trabajar 6 días. Y tú me dices, yo trabajo 6 días. Yo trabajo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado. Yo trabajo 6 días, mi querido amigo, mi querido hermano. Yo quiero decirte que la semana empieza el domingo. El primer día de la semana es el domingo. Yo te digo en esta tarde, el primer día de la semana, dice la Biblia, es el domingo. El primer día de la semana, las mujeres muy de mañana, dice allá en San Mateo, si no me equivoco, capítulo 23 y versículo 54, si no me equivoco, y 56, algo así. Pero, ¿sabes? El primer día de la semana es el domingo. La Biblia lo dice, y como la Biblia lo dice, pues tú y yo lo obedecemos, ¿sabes? Debemos obedecer ese mandamiento, porque la Biblia dice, acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día, ¿qué dice? Será reposo para... Mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, no trabajes, mi amigo. Ese día es para reposo de Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ninguno debe de trabajar, mi amigo, mi hermano, porque la palabra de Dios lo dice. Y luego sigue diciendo el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué te parece? Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuán importante es esto? Mira luego el que sigue, por favor. Dice, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muy importante, querido amigo, querida hermana, querido joven.
honra a tu padre y a tu madre, porque ese es el único mandamiento con promesa. Porque dice, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Luego el que sigue, por favor, no matarás. Oye, mi querido amigo, mi querido hermano, me dirás, pero si yo no mato, ¿cómo yo Dios guarde? Yo tengo este conocimiento, yo no puedo matar, es verdad, yo no puedo matar. ¿Sabes, amigo, hermano? Yo te voy a decir algo muy interesante. A veces pensamos que solo matar con pistola o con machete es matar. Yo quiero decirte que no, ¿sabes? Yo me puedo estar matando yo sola. Pero tú me dices, ¿y cómo es eso? De acuerdo a lo que yo estoy comiendo y lo que yo estoy tomando. Yo me estoy quitando la vida a pausas yo sola, porque yo me voy a enfermar y voy a tener que estar en un hospital y la vida se me va a cortar, yo me estoy quitando la vida. No matarás es cuidarse uno también uno mismo, pero no matarás también es cuando yo hablo de mi hermano, de mi vecino, de alguien, yo estoy matándolo. Pero ¿cómo lo voy a estar matando? Sabes, estamos matando la moral de él. ¿Te has fijado que cuando tú hablas de una persona, como que ya después toda la gente está mirándolo igual? Por eso no debemos hacer eso, no debemos matar, ese es matarle la moral a la persona. No debemos actuar así. Si no nos gusta, si no nos parece cómo aquella persona actúa, pero ok, pidámosle a Dios, pidámosle amor, pidámosle a Él que nos dé gracia ante ella y que nos dé amor para ella, porque es importante. Jesús nunca hizo eso de que si tú lees la Biblia, a Él lo trataron como lo trataron y Él nunca actuó de esa manera. Pues si tú y yo lo estamos representando en esta tierra, debemos de vivir de la manera como Él vivió en esta tierra. Ok, vamos a seguir al que sigue, por favor. Luego sigue diciendo el versículo, no cometerás adulterio. Ok, dices tú, ¿cómo que cometer adulterio? Sí, amigo, cometemos adulterio de mil maneras, ¿sabes? No solo irse a acostar con un hombre o irse a acostar con una mujer. Es que de verdad, podemos cometer adulterio y andar, ¿verdad? No quiero hacer la voluntad de Dios, tengo este conocimiento, pero yo creo que allá, en aquel lugar, está mejor, porque allá, allí esas personas no me prohíben que yo guarde el sábado, no me prohíben que coma, yo puedo estar allí. Estoy cometiendo adulterio, tengo yo conocimiento de la palabra de Dios, estoy adulterando porque yo estoy agarrando mejor lo que incorrecto por no seguir lo correcto. Adulterar no solo es acostarse con una persona, literalmente. Vamos a ir a lo que sigue, por favor. Luego sigue diciendo ahí, no hurtarás. ¿Qué crees? No hurtar. Tú dices, yo no le robo a nadie. Sí, amigo hermano, es fácil. Nosotros a veces de verdad decimos, yo este mandamiento nunca yo no lo quebranto porque yo no le robo a nadie. También podemos robar el buen nombre de alguien, ¿sabes? ¿Sabes? Cuando nosotros andamos hablando de alguien también estamos robando el nombre de alguien porque estamos actuando, estamos criticando, le estamos diciendo cosas que no tienen sentido. ¿Por qué vamos a tener que estar hablando de esa persona? No robarás, no hurtarás. Es importantísimo no robar. Cuando nosotros trabajamos y en vez de irnos al trabajo, llegamos temprano, pero después nos vamos, y como hacía una persona que yo conozco, se llegaba al trabajo y luego después iba y se escondía detrás de donde quiera para que no lo miraran y pensaran que estaba trabajando. Estamos robando, no, debemos ser veraces en todo, porque los cristianos debemos aprender a ser veraces. Si lo que sea, nosotros tenemos que ser fieles y obedientes. Así que ese es el mandamiento, no hurtarás. Luego el que sigue, por favor.
Luego dice así, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Importantísimo. No debemos, aunque sea verdad de lo que nos hayan dicho, no debemos andar hablando falsos testimonios. ¿Por qué? Porque no es correcto. No es correcto. Si queremos hablar, hablamos con ella, con esa persona y digámosles, mira, eso que estás haciendo está incorrecto. Pero no hablemos de esa persona. Muy importante. Los mandamientos son el carácter de Dios. Ese es su carácter. Déjame el versículo ahí. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y cuán fácil es hablar de otra persona, ¿sabes? A veces yo me pongo triste conmigo mismo, porque a veces sin querer pienso y tal vez empiezo a hablar, pero después digo, ¿pero y por qué? ¿Y yo quién soy yo para estar hablando contra mi prójimo? Es mi prójimo, yo debo de amar a mi prójimo como a mí mismo. No puedo hablar de esa manera, ¿sabes? Ahora el que sigue. Y luego sigue diciendo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No debemos codiciar, ¿sabes? A veces nosotros pensamos que no codiciamos, y sí codiciamos. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y ahora yo diría, ni su carro, ni su casa, bueno, ni nada de lo que hay allí, ¿verdad? Dice la Biblia, no codiciarás la casa de tu prójimo. Es importante, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿sabes? Pero yo quiero decirte que el Señor nos está preparando, te está preparando a ti, me está preparando a mí. Por eso Él trae la bendición de tener verdaderamente estas bendiciones, ¿sabes? Vamos a ir al conflicto de los siglos, la página 8, que eso lo íbamos a leer al nomás que entré y se me pasó, pero vamos a leerlo. Vamos a ir a ver qué dice ahí. Dice la página 8, 8 creo, sí, la 8 y la 9, sí. Antes que el pecado entrara en el mundo, Adán, dice, gozaba de libre trato con su Creador. ¿Qué dice la Biblia? Antes que el pecado entrara en el mundo, Adán gozaba de libre trato con su Creador. Pero después que el hombre se separó de Dios, por causa del pecado, aquel gran privilegio le ha sido negado a la raza humana. ¿Qué te parece, mi amigo? El pecado nos ha quitado mucho. No obstante, el plan de redención abrió el camino para los habitantes de la tierra. Volvieran para que los habitantes de la tierra volvieran a relacionarse con el cielo. Dios se comunicó con los hombres mediante su espíritu y mediante las revelaciones hechas a sus siervos escogidos. La luz divina se apareció por el mundo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Y luego dice, durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. ¿Qué te parece? Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otro. Así se predicaba el Evangelio, mira, por familia, del padre a hijo, de padre a hijo, y así iba y así iba. Estos conocimientos eran así, legados de padre a hijos a través de varias generaciones. La redención de la palabra escrita amenazó, dice, de la palabra escrita, empezó en tiempo de Moisés. Los que dicen,
conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos. Desde Moisés, el historiador de la creación, y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. ¿Qué te parece? Desde Moisés hasta Juan en el Apocalipsis. La Biblia nos muestra a Dios como autor de ella, y sin embargo fue escrita por manos humanas, y la diversidad del estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritos. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios. Sí, amigo, por eso tú y yo debemos creer la santa palabra de Dios. Y con todo están expresadas en palabras humanas. Sí, amigo, hay personas que dicen, no, pero si eso fue escrito por hombres humanos. Es cierto, fueron escritas, pero inspirados por el Espíritu Santo. Y es que el Ser Supremo e Infinito iluminó con su Espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. ¿Qué te parece? Les daba sueños y visiones y les mostraba símbolos y figuras. Y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, revestían el pensamiento divino con palabras humanas. ¿Qué te parece, mi amigo? Sí, amigo, eso es así, ¿sabes? Qué bendición es que la Biblia nos enseña cómo fue verdaderamente escrita y por quiénes fue escrita. El Señor no nos esconde nada, ¿sabes? Todo lo que Él ha dejado escrito, Él nos aclara. Si no lo entendemos claro en la santa palabra de Dios, lo entendemos claro en el espíritu de profecía. Porque Él mismo inspiró también el espíritu de la profecía, ¿sabes? Qué lindo, qué maravilloso. Ahora fíjate, vamos a seguir allí. Dice, abajo aunque debiéramos de seguir allí, allí tú lo puedes leer en Deuteronomio 5:17, ahí están repetidos los mandamientos, pero por el tiempo no lo vamos a leer, ¿sabes? Vamos a seguir. Dice allí lo que sigue en la lectura. Esta ley fue proclamada desde el monte Sinaí, fue escrita por Dios en tablas de piedra y preservada por Israel como la ley universal para el hombre, es decir, para todos los hombres, mi amigo. Así es. La ley de Dios, la ley moral, nunca ha sido abolida, ni será. ¿Sabes? Porque la Biblia dice así, esta ley fue proclamada desde el monte Sinaí, fue escrita por Dios en tablas de piedra y preservada por Israel como la ley universal para el hombre, es decir, para todos los hombres, ¿sabes? Qué lindo. Sigamos ahí. Luego sigue diciendo, existía, dice, así es, ahí la página que sigue, la 2, dice, existía la ley moral antes del Sinaí, es la pregunta. Sí, así, sí, es así. ¿Cómo podemos estar seguros de que existía desde antes? Ahora nos va a explicar. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó así a todos los hombres, pues que todos pecaron. Nota, nuestros primeros padres, nuestro primer padre, Adán, conocía la ley
conocía la ley de Dios. Sí, amigo, si no fuera así, no se podría decir que pecó. Pablo declara, yo no conocía el pecado, sino por la ley. ¿Qué te parece, mi amigo? ¿Qué dice la Biblia? Yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Eso dice Romanos 7:7. Más evidencias acerca de este punto se hallará en el primer estudio de esta sección, titulado El origen de la ley de Dios. Fíjate lo que sigue diciendo. Dice así, la página, notemos los 10 mandamientos en la forma en que existieron antes del Sinaí. Mira, antes del Sinaí, antes del Sinaí, mira lo que dice. El primer mandamiento contra los dioses ajenos. Y tú podemos leer allí en Génesis 35 del 2 al 4. Lo vamos a leer porque necesitamos saber de la ley de Dios antes del Sinaí. Vamos a ir allí a Génesis 35 del 2 al 4. ¿Qué dice Génesis 35 del 2 al 4? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Qué dice? Quitad los dioses ajenos. Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiad y mudad vuestros vestidos. El verso que sigue, por favor, hasta el 4. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Mira, qué lindo. Moisés dice, Jacob dice, ahora vamos a subir a donde el Señor me respondió. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha sido conmigo en el camino que he andado. ¿Qué te parece? Luego en lo que sigue, por favor, el 4. Luego dice así, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto al Sinaí. Amigo, aquí tenemos un mandamiento. Antes del Sinaí. Eso quiere decir que el oro y todo eso viene a ser un dios ajeno, ¿verdad? Tú lo sabes porque también Aarón hizo un dios con oro, de oro. Bueno, sigamos allí. Dice, el tercer mandamiento ordena respetar a Dios. Ahí nosotros lo tenemos en Éxodo, ¿verdad? Ya lo leímos en Éxodo. Ahí lo vamos a leer, Éxodo 5:2. Recuerda, esta es la ley antes del Sinaí. Vamos a ir allí en Éxodo 5 y versículo 2. Dice así, Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Qué te parece? Dice Faraón, ¿quién es Jehová para que yo oiga de su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel.
Sí, amigo, allí está otro mandamiento de desobediencia, ¿sabes? Ahora vamos a ir allí en Job 21. Job 21, que dice así. Dice, hay que recordar que Job parece haber vivido en los días patriarcales anterior al diluvio. El cuarto mandamiento pide que santifiquemos el sábado. Allí en Génesis, mira, bueno, vamos a ver qué dice allí. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, que no queremos el conocimiento de tus caminos. En este mandamiento dicen, pues a Dios, apártate de nosotros. Nosotros no necesitamos, en otras palabras, ¿verdad? Del conocimiento. Dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Fíjate nomás, aquí encontramos a estos, que estos desobedecían. La desobediencia siempre ha existido. Ahora, allí mismo, en Génesis, dice así, en Génesis capítulo 2:1, y fueron acabados los cielos y la tierra y su ornamento. ¿Qué dice la Biblia? Fueron acabados antes del Sinaí. Y luego sigue diciendo el 2 y el 3, ¿verdad? Dice así, fueron acabados los cielos y la tierra y su ornamento. Y luego dice, y acabó Dios en el día séptimo de su obra que había. Dice, y reposó, dice, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho. Es importante, mi amigo, y luego veamos el versículo 3, y luego y bendijo Dios al día séptimo, y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Importantísimo, mi amigo, mi hermano, recuerda, estamos leyendo los mandamientos antes del Sinaí, y en el 16, en Éxodo 16 dice, 22 al 29, en el sexto día recogieron doblada comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés, los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Y el que sigue, por favor, el 23, y luego dice, y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo sábado. Recuerda, estamos antes del Sinaí, el reposo de Jehová, lo que hubieres de cocer, cocelo hoy, y lo que hubieres de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. El que sigue, por favor, y luego dice, el versículo 24, y ellos lo guardaron hasta la mañana, según que Moisés había mandado, y no se pudrió, ni hubo en él gusano. Tú sabes que ya hemos estudiado esto, solo estamos dándole un repaso, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, yo creo que nomás voy a leer por el tiempo que tengo, y dijo Moisés, comelo hoy, porque hoy es sábado de Jehová, hoy no lo hallaréis en el campo. Pero el que sigue, por favor, luego dice, en 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, en el cual no se hallará. ¿Te das cuenta? Ya Dios estaba diciendo, en ese día no lo recogerás. El verso que sigue, luego dice, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron, el 28, y luego dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Recuerda, antes del Sinaí. Y el 29, y luego sigue diciendo, mirad que Jehová os dio
el sábado, por eso os da en el sexto día pan para 2 días. Esté pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Qué bendición, mi amigo, mi hermano. La ley moral siempre ha existido desde antes, ¿verdad? Y luego vamos a ir allí a la lectura que sigue. El cuarto mandamiento pide que santifiquemos el sábado. Tú lo puedes ver allí. El quinto mandamiento enseña a honrar a los padres. Compárese Génesis 37, tú lo puedes encontrar ahí, desde antes del Sinaí, con Génesis 50, del 15 al 17. El sexto mandamiento prohíbe matar, no lo vamos a leer, sabes, por el tiempo. Prohíbe matar, Génesis 4, cuando Caín mató a Abel. Compárese con, si no hubiera habido ley, él no hubiera sabido que había pecado. Con 4:7, el séptimo mandamiento condena el adulterio. Ahí tú lo puedes encontrar en 39, cuando José con la mujer de Faraón dijo, ¿cómo cometeré este gran mal? Y luego sigue diciendo, el octavo mandamiento, reprueba el robo. Sí, amigo, allí en Génesis 27, 35, tú puedes encontrar cuando verdaderamente, no me recuerdo en la realidad exactamente qué dice, pero tú lo puedes leer ahí, mi amigo, lo que dice. Y luego dice, el noveno mandamiento prohíbe el engaño y la falsedad. Sí, amigo, el noveno mandamiento, recuerda, estamos leyendo los mandamientos antes del Sinaí, y luego dice, el noveno mandamiento prohíbe el engaño y la falsedad. En Génesis 27, 17 al 24, y tú puedes encontrarlo ahí también. El décimo condena la codicia. Eva codició lo que pertenecía a Dios. Antes de tomarlo, Génesis 3:6, tú lo puedes leer también ahí, en Génesis 3:6, dice así, nota, aunque es verdad que antes del Sinaí los 10 preceptos no estuvieron declarados formalmente, esos relatos evidencian que la gente los conocía, que algunos ordenaban su vida y se regían por ellos, y otros elegían violarlos. Sí, así es, mi amigo, como siempre, ¿verdad? Algunos obedecían y otros elegían violarlos. Mi querido amigo, mi querido hermano, desde antes, los 10 mandamientos han existido y siguen en vigencia para ti y para mí. Y todos, no solo uno, ni solo 9, ni solo 7, todos los 10 mandamientos. Así que vamos a ir allí yo creo que ya terminamos allí, Josué, hasta ahí. Vamos, yo creo, a Patriarcas y Profetas, la página, ¿qué dijimos allá? Vamos a ver, ok. Dice aquí, Jacob creyó que había motivo para humillarse profundamente. Dice, Jacob creyó que había motivo para humillarse profundamente. La crueldad y la falsia se manifestaban en el carácter de sus hijos. Había dioses falsos en su campamento y hasta cierto punto la idolatría estaba ganando terreno en su familia. Amigo hermano, pensemos un poco lo que
lo que Jacob había entendido. Él había entendido que en su campamento, en su familia, allá habían dioses falsos. Y dice allí que también había, dice en sus hijos, había dioses falsos y en su campamento hasta cierto punto la idolatría estaba ganando terreno en su familia. Pensemos por un poco, reaccionemos, veamos si nosotros no estamos en la misma condición. Si el Señor los tratara según lo merecían, no los abandonaría. No los abandonaría a la venganza de las naciones circunvecinas. Mientras Jacob estaba oprimido por la pena, el Señor le mandó viajar hacia el sur a Betel. El pensar en este lugar no solo le recordó su visión de los ángeles y las promesas de la gracia divina, sino también el voto. ¿Te das cuenta? El voto que él había hecho allí de que el Señor sería su Dios. Es importante, mi amigo, recordemos desde cuándo hemos hecho un voto con nuestro Dios. Determinó que antes de marchar hacia ese lugar sagrado, su casa debía quedar libre de la mancha de la idolatría. Mira, mi amigo, estamos en el tiempo como Jacob hizo un acto de conciencia y pensó, bueno, mi familia, quién sabe, tiene dioses, está en idolatría. Por lo tanto, recomendó a todos los que estaban en su campamento, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y luego dice, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y luego dice, y limpiaos y mudad vuestros, ¿qué dice? Y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. ¿Qué te parece, mi amigo? Es importante recordar, reconocer que Dios siempre nos ha guiado y nos ha protegido. Con honda emoción, Jacob repitió la historia de su primera visita a Betel, cuando como solitario viajero que había dejado la tierra de su padre aquí para salvar su vida, y contó cómo el Señor le había aparecido en visión nocturna mientras reseñaba cuán maravillosamente Dios había procedido con él. Se enterneció su propio corazón y sus hijos también fueron conmovidos por un poder subyugador. Había tomado la medida más eficaz para prepararlos a fin de que se unieran con él en la adoración de Dios. Cuando llegase a Betel, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Sichén. Amigo hermano, qué lindo, mira, qué lindo consejo. En esta tarde, verdaderamente el Señor nos hace recordar con estos pensamientos que le hizo recordar a Jacob de dónde había salido y a dónde Dios le había respondido y a dónde Jacob había hecho su voto. Así también tú y yo hagamos
ese recordatorio. ¿Cuándo hicimos este pacto? ¿Para qué hicimos este pacto? Hagamos nuevamente un pacto con Dios. Sirvámosle de todo corazón y obedezcamos. Dejemos los dioses ajenos. Como Jacob lo hizo con su familia, así el Señor está esperando que tú y yo limpiemos el campamento. Cuando el campamento esté limpio, entonces va a venir la bendición y la doble porción del Espíritu Santo va a ser derramada en cada uno de nosotros. Oh Padre Santo, gracias Señor, muchas gracias, porque así como con Jacob te manifestaste, te estás manifestando con tu pueblo. Ayúdanos Señor a que de verdad Señor podamos dejar todos los dioses ajenos, dejar la idolatría, dejar este mundo lleno de pecado para servirte en espíritu y en verdad. Perdónanos, Dios mío, perdona a tu pueblo, perdónanos porque no hemos sido lo que debiéramos ser. Pero hoy, Señor, entregamos nuestra vida en tus manos. Hoy hacemos un nuevo pacto contigo. Hoy decidimos, Señor, dejar todo este mundo malvado que tanto pecado, que tanto daño nos hace al estar contemplándolo, oh Dios, y dejándote a ti de lado. Pero hoy, Señor, entregamos la vida a ti. Hoy queremos, Señor, que tú derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Bendícenos, perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser fieles y obedientes. Bendice a cada uno de mis amigos, de mis hermanos que entraron a ver este programa. Que cada uno de ellos hoy se ponga de tu parte y que la bendición pueda estar siempre en toda su familia. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Así es, mi amigo, mi hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Olam 7, Televisión Internacional, presentó Meditaciones de la Tarde, programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados. Devocionales diarios llenos de momentos inspiradores para fomentar tu relación con Dios. Olam 7, sanando, educando y reconciliando.